Bienvenidos a Historia y Arqueología. Nos vamos hasta 1 kilómetro más o menos de la ciudad de Béjar. Para llegar a este fantástico lugar, porque es un poco lioso, hay que seguir la carretera de salida de Béjar dirección Salamanca y tomar, a la salida misma de Béjar, un camino que parte de la margen derecha. El bosque es un parque señorial, construido por los duques de Béjar, delicioso por sus aguas abundantes, por sus fuentes, por su gran estanque, por el que antaño navegaban leves barquillas, por sus rincones, por su arboleda, entre la cual hay árboles gigantescos y algunos que, sin serlo tanto, son tan viejos como el parque mismo que data del siglo XVI. Por lo más evocador, escribía un bejarano, es aquel estrado de granito que se enfrenta con el palacio. Viejos documentos nos ofrecen la certeza de que allí se celebraron, entre otras, magníficas fiestas literarias, presididas sin duda por diversos duques y duquesas desde blasonado Rincón de Honor, y que en ellas intervinieron Góngora y tal vez el propio Miguel de Cervantes, además de otros destacadísimos ingeniosos. Son dignos de verse los jardines separados del conjunto antes descrito por una vieja verja. Tienen un aire galante, versallesco, y están declarados por el estado de interés artístico nacional. Destacan los juegos de aguas, pequeños estanques y numerosas fuentes. Dijo un poeta, versallesco joyel donde la nieve se torna por sorpresa en serpentina, y el silencio del aire se ilumina con el chorro de luz húmeda y breve. Su historia es breve. La casa ducal bejarana, entre otras muchas posesiones, disfrutaba para solaz de sus titulares y para la práctica de la caza, de un extenso bosque en las proximidades de Béjar, que disponía de abundancia de aguas por recoger hacia el lugar, las del arroyo del Oso. En tal bosque, el duque Francisco de Zúñiga y Sotomayor mandó edificar un palacete, un oratorio anejo, un bello estanque, parques en su alrededor y jardines. El resultado fue un bello conjunto conocido genéricamente por el bosque. De esta forma, se convirtió en lugar de placentero descanso, de recreo, cotovenatorio, delicioso estanque y galantes jardines. El estanque está rodeado de varias fuentes de piedra al gusto renacentista aunque ya tardío. Este parque junto al palacete está presidido por un gran lago artificial, en cuyo centro hay un templete acogedor y romántico. En lo antiguo, los cisnes nadaban sobre la superficie y frágiles barquillas lo cruzaban, para dejar a sus ocupantes en el acogedor kiosco. Las aguas del estanque sirven, además, para regar los jardines inferiores, los parterres y rotondas, y para poner en movimiento las fuentes y juegos de agua de aquellos, así como regar los prados bajos. El palacete es rectangular, de traza noble y sobria, y campean en sus fachadas las ramas de la casa ducal y los escudos con las iniciales F y G, Francisco y Guiomar, duques fundadores. Así lo atestiguan, además, las leyendas que se repiten en lugares distintos de la fachada, Anno Dominus Francisques bejaranensis dux uius moninis, secandes, et Guiomareius iuse, aquerigeban, 1567. Alrededor del estanque, en el parque, existen galantes rincones de bancos, fuentes y otros adornos graníticos, en los que los duques y sus invitados se solazaron en sus fiestas. Para profundizar un poco más en su historia, y como ya he mencionado anteriormente, el bosque es una creación del Renacimiento realizada a mediados del siglo XVI para los Zúñiga, duques de Béjar. El lugar elegido era una posesión campestre que esta familia mantenía como coto de caza desde la Edad Media, con la posterior incorporación de terrenos comunales como el Prado sanjuaniego o las Bañaduras Altas, un hecho que ocasionó conflictos entre los vecinos de Béjar y la casa ducal. Desde el punto de vista tipológico, el bosque es una villa suburbana de recreo, un tipo de residencia destinada al ocio que surgió a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, en la Italia del humanismo bajo la influencia de las antiguas villas romanas. Una villa de recreo a la italiana se caracteriza por estar situada en el campo pero cerca de un núcleo urbano, disponer de edificios, jardines geométricos en terrazas, comunicadas por rampas o escaleras, todo ello ordenado según las reglas de la simetría. Huertas o terrenos agrícolas y espacios abiertos, prados y bosques, sin olvidar las bellas perspectivas.
La configuración original del bosque respondía plenamente a este modelo de villa, y se ha mantenido hasta nuestros días con pequeñas transformaciones según el gusto de cada época. Las primeras referencias documentales sobre edificaciones en el bosque remiten al periodo de 1453 a 1488, por lo que sería contemporáneo de la villa toscana de Podio a Caiano, creada por Lorenzo de Medici a partir de 1485. La semejanza con esta y otras villas mediceas como Castello o La Petraia, y la temprana importación del modelo toscano, quizás relacionada con el parentesco entre los Zúñiga y los Medici a través del virrey de Nápoles, Pedro de Toledo y Zúñiga, y su hija Eleonora, hacen de El Bosque una referencia fundamental del Renacimiento en España. Más aún si se tiene en cuenta que el tipo de casa de campo adoptado por la nobleza española sigue las formas musulmanas más que las italianas. En nuestro país, se han conservado pocas villas nobiliarias de influencia italiana. Entre ellas destacan el Palacio y Huerta del Duque de Escalona en Cadalso de los Vidrios en Madrid, el Sotofermoso del Duque de Alba en Abadía, provincia de Cáceres, y por supuesto, el Bosque del Duque de Béjar, el ejemplo más completo y mejor conservado de todos. Desde el 11 de enero de 1946, y según lo dispuesto por la vigente Ley del Patrimonio Histórico Español, el bosque está considerado como un bien de interés cultural en su categoría de jardín histórico, una alta distinción que comparte con los jardines barrocos de la Granja de San Ildefonso en Segovia, el otro jardín histórico de Castilla y León. Todos sus valores históricos, artísticos, paisajísticos o botánicos, corren grave riesgo de deterioro por el mero paso del tiempo. Uno de los peores enemigos de algo tan frágil como un jardín, pero también por la alteración de sus cualidades ante la presión urbanística. En marzo de 1992, el Grupo Cultural San Gil, junto a otras asociaciones, entidades y personas, promueven la defensa integral de esta parte tan importante de nuestro patrimonio histórico, y llevan a cabo iniciativas de todo tipo que permitan trazar un mejor futuro para el bosque, más allá de la acostumbrada desidia y de las urbanizaciones de lujo que en su día fueran planeadas.